Y por eso hay todo ese impulso epistemólogos y que la nueva filosofía y los pensadores latinoamericanos, africanos, de Medio Oriente van a venir a poner sobre la mesa. Venimos, la epistemología clásica, el problema de la lógica de la epistemología clásica, cualquiera de sus tres posturas, es que olvida no solo el contexto histórico, sino el contexto sociocultural de ese que nombra como sujeto cognoscente. Al ir en la búsqueda obsesiva de una supuesta objetividad, olvida que ese sujeto cognoscente no es nada más porque tiene razón, porque hay una razón, no es solo el pienso, luego existo. Imagínense la violencia ontológica de ese planteamiento. Por supuesto que es mucho más profundo de lo que lo estoy diciendo, y no quiero menospreciar, ni mucho menos me atrevería las reflexiones de René Descartes. Pero la vulgarización de frases como esa, lo que devino es a la anulación de cualquier otra forma de pensamiento o de contacto. ¿Y qué implicó? Pues implicó además una tradición que encarnamos en la que nunca aparecimos en la construcción de nuestro propio conocimiento. Y esa va a ser una de las cosas, siguiente por favor, esa va a ser una de las cosas que van a venir a cuestionar las nuevas epistemologías. Y ahí aparece lo que llamamos el pensamiento decolonial. ¿Qué? Pues sí, las epistemologías clásicas, que lo vamos a ver reflejadas en perspectivas positivistas, racionalistas, conductistas, se apropiaron de estas miradas en la pedagogía. Hace un momento en el taller en la mañana yo les decía, el problema es que el proceso de enseñanza-aprendizaje fue despojado de la discusión pedagógica crítica humanista. Es decir, en vez de preocuparnos por el proceso, nos empezamos todas y todos a llevar a una tradición de pensamiento y de acercamiento al conocimiento, donde lo que nos preocupó es el resultado o la evidencia, el número. Y entonces tan nos preocupó el número que hoy los profes tienen una angustia, o que cuando se les propone o se les dice vamos a intentar no reprobar a los estudiantes, hay un terror. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a reprobar a los estudiantes? Porque ¿cuál es el problema de la calificación? El problema de la calificación es que se volvió, bajo esta lógica y esta tradición epistemológica, en el arma de control y de poder de este poseedor del conocimiento, de validación sobre una única narrativa de acercamiento al conocimiento y a la realidad, por ende. Y entonces me quitas esa arma y es como si al obrero le quitaras toda su indumentaria para entrar a la fábrica. Pues claro que se va a asustar porque hasta su vida va a correr riesgo. Pero, spoiler, nosotros no trabajamos con jabones, ni trabajamos con piezas de Lego, trabajamos con seres humanos. Entonces no estamos en un proceso de producción. Y eso es una cosa importante que va a venir a cuestionar los pensamientos decoloniales. Lo importante aquí no es la conducta per se que yo quiero o no resaltar en el otro. Las lógicas de la epistemología clásica nos llevaron a tener una preocupación absurda por el control de grupo, por ejemplo. Tenemos que vigilar la conducta de los estudiantes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto tiempo tengo hablando? No sé, 10, 15 minutos, ¿no? Y seguro varios de ustedes ya están así como, ay, estas sillas están de la fregada, me quiero parar un momento, por favor, ya cállenlo. Claro, lo que pasa es que nosotros somos adultos y ya estamos lo suficientemente amaestrados por la tradición epistemológica y académica y no vamos a decir, oye, ya cállate tantito, déjanos pararnos un momento, ¿no? Pero en realidad incluso esos elementos no estamos acostumbrados a mirar. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que el conocimiento no tiene que ver con el cuerpo, con las necesidades, con la reflexión crítica, con la emoción como tal. Y entonces, ahora sí ya, perdón, yo sé que les pido y así, discúlpenme. Nos van a decir las nuevas epistemologías
dentro de las que destaca la epistemología del sur, nos van a recuperar nociones como las perspectivas decoloniales, las perspectivas complejas y las miradas feministas en la pedagogía, que lo que van a venir a hacer es a poner en el centro de la discusión los procesos, no los resultados, no las cuantificaciones, sino comprender el proceso. Y para comprender el proceso de construcción del conocimiento, tenemos primero que nada, siguiente, que reconocer que sea como sea, el conocimiento es un proceso complejo. Y dos, que venimos de una tradición, aunque no queramos, una tradición cultural, histórica y colonial, que nos ha llevado a creer, encarnar y reproducir la idea de que los únicos que son capaces de crear conocimiento, y por eso necesitamos que nos validen siempre, son los blancos, europeos, heterosexuales. Y varones, obviamente, ¿no? ¿Y las mujeres qué? ¿Eso qué? Ellas, ya decía Fox, ¿no? Lavadoras de 2 patas, algo así dijo, ¿no? Pues sí, y no fue hace 40 años, compañeros, cuando gobernó ese señor. No tiene ni 30 años, ¿no? 18. Y lo dijo. Ahí está, ¿no? ¿Y cuántas veces no está esa perspectiva inserta? Y entonces nos dice Freire, la presencia predatoria del colonizador, su deseo desaforado de dominar no solo el espacio físico, sino también los espacios históricos y culturales de aquellos invadidos. Sus maneras dominadoras, su poder subyugador sobre tierras y gentes, su incontrolada ambición de destruir la identidad cultural del indígena, considerados como inferiores cuasi bestias. Nada de eso puede ser olvidado. Y cuando Freire dice nada de eso puede ser olvidado, no es porque esté haciendo un llamado, ahora vamos y hay que asesinar a todos los europeos. No, no puede ser olvidado porque en términos reales y concretos, cada día lo vivimos sin darnos cuenta. ¿Y cómo lo vivimos en las escuelas? Pues muy simple. Muchas veces sin darnos cuenta, los dicen los teóricos de la pedagogía, en el currículum oculto, haciendo comentarios del tipo de, ay, mira el güerito, está bien guapito. Ay, háblale a la morenita, háblale a esa niña, a la morenita que está allá. Vamos ahora todos a apoyar a nuestro compañero que viene de la sierra y habla birrarica. Y vamos a ayudarle para que aprenda bien español. ¡Wow! Y con cada una de esas actitudes, lo que estamos refrendando es la idea de que lo superior, lo único válido, es lo que es blanco, lo que es castellano, lo que nos fue heredado de un proceso colonial. Porque cuando decimos, ay, ¿eso qué de la nueva escuela? ¿Eso qué? ¿Por qué no traen a los europeos? ¿Por qué no nos ponen como a los gringos con modelos más avanzados de tecnología? Híjole, perdón, pero el sistema educativo público de Estados Unidos es de los peores del mundo, ¿eh? De hecho, hace unos años hicieron una estadística y alrededor del 50% de los jóvenes norteamericanos que estaban estudiando lo que para nosotros sería la preparatoria, al 50% les preguntaron con qué países colindaba Estados Unidos y no supieron contestarlo. El 50% no supieron. No supieron decir dónde estaba México. Claro, pero son el primer mundo y tienen los mejores centros de investigación y las mejores universidades. Sí, pero también más del 70% de sus investigadores no nacieron en Estados Unidos. Ah, pero entonces nosotros seguimos idolatrando esos pensadores. ¿Y cómo se mira esta lógica de la colonialidad en el día a día? ¿Cómo se mira en la educación? ¿Qué es lo que nos van a venir a poner sobre el dedo en la llaga?
las perspectivas decoloniales. Por ejemplo, el blanqueamiento de nuestros personajes históricos y el blanqueamiento literal. Quienes damos o hemos dado clases de historia, cuando hablamos de la independencia, ¿qué tanto hablamos del papel de las comunidades afromexicanas en la independencia? Que fue medular. Fue medular. Tan fue medular que uno de los primeros presidentes del México independiente fue afromexicano. Pero no lo decimos. ¿Por qué? Porque lo hemos blanqueado. Y por supuesto que es importante decirlo porque no solo para, hay que darle su lugar a los afro ahora. No, no es esa lógica de la inclusión, es entender que los propios procesos de resistencia que las comunidades afrolatinas vivieron durante toda la colonia fueron saberes que se acumularon y permitieron también generar una apuesta hasta militar profunda y absolutamente innovadora. Y lo dijo Napoleón, digo, para quienes somos adoradores de los europeos, ¿no? Y Napoleón lo dijo, si la mitad de mis generales tuvieran la cuarta parte de la astucia que tiene ese general mexicano, yo hubiera conquistado Europa en menos de un mes. ¿Y saben a qué general se refería? Pues a un afromexicano, a José María Morelos y Pavón. Y no fue por la genialidad de José María Morelos y Pavón, porque su genialidad en realidad fue consecuencia de más de 500 años de procesos de resistencia de las comunidades afro-latinoamericanas. Y ese saber que le permitió reconocer, fue de los primeros que puso en práctica la lógica de lo que después, por ejemplo, en Vietnam usaron y que les permitió derrotar al ejército más poderoso del mundo. La lógica de la guerra de guerrillas. Pero esa lógica no es porque Morelos haya nacido con una genialidad excepcional o porque un día haya dicho, sí, claro, hay que hacer la guerra de guerrillas. Por supuesto que no, porque viene de una tradición cultural, histórica de resistencia, que le permitió acumular esos saberes y conocimientos, que hoy seguimos sin reconocerle. No solo en la tradición, sino en la construcción incluso de nuestra identidad. Y como él hay múltiples ejemplos. Las mujeres que participaron más allá de ser adelitas, que fueron generalas en la Revolución Mexicana, que lograron replegar a los ejércitos de Hernán Cortés, por ejemplo, creo que se llamaba Icuquinari, una líder purépecha, mujer, que llevó al frente a su comunidad purépecha y logró la resistencia contra el ejército español, incluso ya aliado con buena parte de los mexicas y tlaxcaltecas, y los mantuvo a raya durante siglos. Y fue una mujer, y fue ella la primera que inició ese proceso, pero no la nombramos. Y ese es el problema. Y eso es en términos de la historia. Y entonces me podrán decir los biólogos o los químicos, bueno, pero es diferente porque la historia es subjetiva. Y la ciencia biológica o química es objetiva y ahí no hay duda. Sí, no hay duda. ¿Y por qué hablamos de los Curie y no de Marie Curie? Cuando más del 85% de las investigaciones en las hizo fue ella. Claro, pero si ella no tenía un marido no valía. ¿Y por qué no hablamos de las matemáticas de Medio Oriente? De las mujeres matemáticas de Medio Oriente. O del papel precisamente de los árabes en la construcción del conocimiento en torno a hoy cómo entendemos el lenguaje matemático.
Lo más que hacemos es poner en el libro de Baldor a un medio oriental que además parece más la narrativa del terrorista que un pensador, ¿no? Ahí está, no, ahí le estamos reconociendo. No estamos reconociendo nada. Eso es precisamente la lógica del pensamiento colonial. Ahora sí, si me pueden poner la diapositiva. ¿Y qué es lo que va a venir a decirnos las perspectivas decoloniales? Tenemos que reconocer la participación, el alcance y los resultados de los procesos de colonización que han hecho frente a las naciones, las culturas y encarnado las personas a través de la historia. Hoy por hoy, ¿cuántos de nuestros niños, cuántos de nuestros profesores? Vaya, la propia historia de la resistencia magisterial, por ejemplo. ¿Qué tanto reconocemos y estamos pudiendo poner sobre la mesa también esas formas de organización que, perdón, pero los maestros y las maestras llevan muchos años también organizándose? El punto es que lo han hecho pese a la autoridad, contra la autoridad. Y lo que hoy va a venir a plantear la nueva escuela mexicana es la posibilidad de reconocer esa autonomía profesional, esa capacidad de organización para fines pedagógicos y académicos. Y que lo más importante es que además no sea en individuo. Porque otro de los elementos de la epistemología clásica es que nos ha vendido la perspectiva, porque además de que es muy binaria, o está en el objeto o en el sujeto, nos ha vendido la perspectiva de que entonces el conocimiento es consecuencia de los grandes pensadores. Como si su tradición familiar, los bienes económicos a los que accedieron, las condiciones materiales que tuvieron, los contextos en los que vivieron, las posibilidades hasta socioeconómicas y de infraestructura que tuvieron para la construcción del conocimiento, no hubieran tenido nada que ver. Como si la retroalimentación que llevaron a cabo de observar a otras diversas culturas no tuviera nada que ver. Y entonces, ¿qué pasa con el proceso colonialista? Lo que observamos es que hay un proceso de blancamiento de las narrativas de lo válido y hegemónico en el conocimiento. Y entonces, ¿qué es válido y hegemónico? Es válido y hegemónico aquello que se ha dicho en los términos de una estructura dada por Occidente, por los pensadores blancos occidentales. ¿Y qué es lo más interesante? Que esos propios pensadores blancos occidentales, por supuesto que se han acercado a las distintas narrativas y culturas, pero se acercan ¿para qué? Para apropiarse de esos saberes, reconfigurarlos en términos de la narrativa hegemónica y presentarlos como conocimiento. ¿Y ustedes creen que le dan reconocimiento o lugar a esos saberes de los que también obtuvieron información y reflexión para llegar al conocimiento que proponen? No, por supuesto que no. A ellos los niegan. Y entonces tenemos lo que dice Boaventura dos Santos, los agentes negados en la construcción del conocimiento. ¿Quiénes son los agentes negados? Todas aquellas personas, sujetos, pensamientos, reflexiones o perspectivas del mundo que no entran dentro de la estructura hegemónica y que sobre todo no tuvieron las condiciones materiales, sociopolíticas e históricas para acceder a ese conocimiento o para enunciar ese conocimiento, pero que sí les fue robado su saber. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, a Freud. Todos aquí alguna vez han escuchado hablar de Sigmund Freud. O de Lacan, ¿no? Uno de sus estudiantes que creó también toda una perspectiva que devino del psicoanálisis. Bueno, tanto Freud como Lacan hicieron investigaciones y trabajo de campo, por ejemplo, con comunidades australianas o comunidades africanas. Hay un texto de Freud que se llama Tóteno y Tabú, por ejemplo, donde recupera varios de los elementos de las reflexiones que llevó a cabo, que observó en las comunidades africanas, para hacer varios de los planteamientos que sustentan la idea también contextual y sociocultural de la perspectiva psicoanalítica. ¿Y ustedes creen que mencionó alguna de estas comunidades? ¿Que le dio crédito a alguno de estos pensadores con los que estableció conversación? No. ¿Y a quién recordamos como el padre del psicoanálisis? A Freud. Eso que hicieron
esos pensadores es apropiación epistémica. Yo voy, recupero tus reflexiones, tus saberes, los extraigo, los sistematizo en términos de la estructura hegemónica del conocimiento y los presento como propios. Y ojo, no estoy diciendo que entonces ahora todos los saberes y reflexiones son válidas. Nadie, ojo, hay que despojarnos de la visión binaria del mundo. Aquí estamos hablando de conocimiento científico. Pero lo que sí estamos diciendo y lo que sí van a poner sobre la mesa los pensadores decoloniales es qué tanto estamos haciendo para reconocer también esas aportaciones en la construcción del conocimiento. No lo hacemos, las anulamos. Son agentes que negamos. Y los negamos tajantemente. La medicina lo hace. Buena parte de las investigaciones biomédicas, farmacéuticas, recuperan buena parte de los saberes de las comunidades, de los grupos étnicos, de los saberes de las yerberas, de las curanderas. Y no estoy diciendo que esos saberes de ellas son conocimiento científico. No estoy diciendo eso, ojo. Pero lo que sí estoy diciendo es, recuperan esos saberes, los retoman, lo construyen y después que lo tienen ya construido, sistematizado, comercian con él y nunca le dan reconocimiento ni de palabras siquiera a esos saberes que recuperaron. Y no solo eso, sino que con la necesidad de vender, ahora menosprecian por completo esos saberes. Aunque esos saberes hayan sido génesis del conocimiento que crearon. Porque bajo la lógica de la epistemología clásica, como el conocimiento se pretende como verdad, incuestionable, puedo comerciar con él. Y entonces, por supuesto, que el conocimiento de una partera o que el conocimiento de una curandera puede ir en contra de mi deseo de comercialización con la salud. Por ejemplo, y lo mismo pasa en la física, en la química y en las distintas disciplinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que van a venir a poner sobre la mesa las posturas decoloniales o las epistemologías del sur es que es muy importante reconocer, el conocimiento es un proceso colectivo, colegiado, histórico. No es individual. Porque incluso si llegáramos a pensar en estos grandes pensadores, que no dudamos que muchos de ellos pudieran haber tenido niveles importantes de relaciones intersinápticas y de niveles de IQ, que hoy, por cierto, las propias neurociencias están cuestionando la idea del IQ, por ejemplo. Porque varias de las perspectivas de las neurociencias en la actualidad reconocen que en realidad la potencialidad de generar diversos tipos de conexiones intersinápticas, todos los seres humanos las llegamos a tener, incluso las personas neurodivergentes. Incluso las personas neurodivergentes pueden lograr desarrollar ciertas conexiones intersinápticas cerebrales y ciertas redes gebianas que les permitan llegar a la comprensión de análisis de ciertos procesos a profundidad. Y que hoy lo que las propias neurociencias están poniendo sobre la mesa es que buena parte del desarrollo de esas neurohabilidades tienen que ver no solo con los primeros 3 años de crecimiento, como ya lo dijo en su momento el psicoanálisis y otras perspectivas psicológicas, sino también con los procesos de estimulación neurológica que van teniendo las personas. Y que esos procesos de estimulación neurológica tienen que ver también con las condiciones materiales. Porque si yo tengo resuelto mis condiciones materiales, por supuesto que voy a tener tiempo para sentarme a leer teóricos, reflexionar y analizar sobre esos. Pero si yo tengo que trabajar 14 horas al día y desplazarme otras 2 para apenas medio dormir y al otro día volverme a trabajar, a parar para trabajar, pues por supuesto que difícilmente voy a tener espacio para esa reflexión. Y entonces mi cerebro, como cualquier otro órgano, se empieza a atrofiar. Y esa es la importancia de la autonomía profesional.
Hace rato en la mañana la subsecretaria decía, y no es la única que lo ha dicho, lo decía en una conferencia la doctora Rosa María Torres, las y los docentes, buena parte de los colegas y las colegas durante mucho tiempo nos quejamos, es que nos dicen qué deben de hacer desde el escritorio en la Ciudad de México, que no tiene nada que ver con nosotros y nos mandan guías de cómo tenemos, y ahora que no hay, ¿dónde están nuestros formatos? ¿No? ¿Quién piensa en los niños? ¿No? Claro, una frase que nos encanta. ¿Y quién piensa en los niños y mis formatos? ¿No? Claro, por supuesto, desde la perspectiva neurológica y desde las nuevas neurociencias, ¿qué fue lo que pasó? Aunque en el discurso decíamos, no queremos formatos, ya no queremos que nos digan, en la práctica cotidiana nos dedicamos a hacer eso, a llenar. ¿Qué fue lo que empezó a pasar en nuestros cerebros, socialmente como gremio? Empezamos a generar la sensación y la red Hebbiana o la red intersináptica de que un momento importantísimo de nuestro proceso docente o un elemento medular es llenar el formato. Entonces, claro que nos rompía toda la lógica de paciencia, porque pues, había que estar ahí, pero la hacíamos. Y entonces la red se generó, y cuando no hay formato, esa red es como, ¿y ahora qué hago, no? Porque ahí está creada la red. Pues claro, la ventaja y spoiler, lo que dice la neurociencia hoy, es que la neuroplasticidad nos da la posibilidad de decir, ojo, podemos deshacer esa red hebbiana. ¿Cómo? Empezando a crear. Y que nos vamos a equivocar, por supuesto. Y que vamos a cometer errores, por supuesto. Pero vamos a poder recuperar algo que nos estaban quitando, que es nuestra capacidad creadora. Y eso va más allá de nuestra profesión, ¿eh? Nuestra capacidad creadora en términos humanos, neurobiológicos. Eso es importante. Pero el problema es que si además a eso le sumamos una narrativa de siglos que nos ha dicho, como somos mexicanos, somos flojos, no servimos, necesitamos que nos digan, además estamos feos y feas porque somos prietos, no somos altos, güeros, estilizados, ¿no? Bueno, hablo por mí, ya, para que no digan, ¿no? Y entonces, además de todo, o sea, no cumplimos con el estereotipo de belleza, no somos guapos, no somos inteligentes, somos flojos, o sea, todo mal tenemos. Y venimos de una tradición colonizadora que aunque no queramos, de una o de otra manera le hemos encarnado y epistemológicamente le hemos encarnado, porque en la tradición positivista y conductista hemos aprendido que es el estímulo el que nos mueve. Ahí está el conductismo. Pavlov, ¿no? Demostró que el perro empezaba a salivar ante el estímulo de una campana y venía el alimento, ahí estaba el... Y después quitó el alimento y solo con la presencia de la campana el perro empezó a salivar. Y entonces hubo un condicionamiento de la conducta. Y a nosotros también nos condicionaron una conducta. Tú haz como que trabajas, haz como que planeas, haz como que haces tu programa y yo hago como que te pago, como que me importa la educación y todos quedamos bien. Pues sí. Y solo condicionamos una lógica en vez de mirar un proceso y mirar las implicaciones de ese proceso. Y entonces, ¿qué necesito? Que me valides. Porque yo he internalizado a tal grado la lógica colonial que siento que mis reflexiones y las reflexiones que puedo tener con mis pares no son válidas a menos que venga alguien que me diga, muy bien, lo hiciste muy bien, a menos que reciba ese estímulo. Y por eso estamos tan preocupados de no tener formatos. Pero podemos deconstruirlo. Y por otro lado, otra de las cosas que nos van a venir a decir las nuevas epistemologías es importante reconocer que el conocimiento no es una perspectiva única de análisis de la realidad. Y ojo, no estamos diciendo ni cayendo en los relativismos o en las miradas relativistas, nadie está diciendo eso. Es entender las miradas complejas. Y esa va a ser otra de las apuestas y de las perspectivas
epistemológicas que se van a poner sobre la mesa en la nueva escuela mexicana. No estamos despreciando ni mucho menos que hubo una preocupación, sobre todo por ejemplo de los profesores de secundaria, es que van a desaparecer las disciplinas. No estamos diciendo la desaparición, porque las miradas disciplinares, porque las perspectivas de las distintas disciplinas científicas del conocimiento son importantes, por supuesto que lo son. El problema no es ese, el problema es pretender que una única mirada de la realidad me va a permitir la comprensión de la realidad misma. Y segundo, no reconocer la riqueza y la importancia de las distintas perspectivas disciplinares para la comprensión del conocimiento y de un fenómeno social. Y eso, perdón, no es nuevo. Justo Estados Unidos, Europa, los llamados países industrializados, llevan más de 70 años estableciendo equipos interdisciplinarios de investigación, de formación, mientras a nosotros nos mandan las competencias. Lo que se está proponiendo es, partamos de reconocer esos saberes a partir de esa experiencia, de esas trayectorias que ustedes han construido, esos saberes disciplinares que tienen también y que pueden seguir enriqueciendo, y compartámoslo para construir miradas interdisciplinarias y complejas. Porque la realidad no es una realidad desarticulada. Eso es importante de tener claro. ¿Tendrán una botellita de agua, por favor? Es decir, en la realidad concreta o inmediata, uno no... Gracias. Yo no agarro y digo, me gusta mucho este ejemplo. Voy a tomar mi traguito de vida saludable, espérenme. Ahora voy a tomar mi traguito de hidratación bioquímica. Ahora voy a tomar mi traguito. Pues no. Uno toma agua y ya. Y el agua que uno toma genera un proceso bioquímico, psicológico, hasta social. ¿No? Me gusta mucho narrar esta experiencia. Yo aprendí algunos elementos de física tendiendo la cama. Porque yo estaba tendiendo mi cama, estaba en ese momento un amigo conmigo, y yo, hagan de cuenta que este es el colchón, y entonces yo agarré y jalaba el colchón así. ¿Para qué? Pues para ponerlo así, poderle meter la sábana. Quien ha tendido su cama sabe que primero hay que poner la sábana de cajón, ¿no? Y entonces la ponía y luego lo volteaba, y luego ya la jalaba y la ponía aquí, y luego ya lo volvía a poner y jalaba, ¿no? Y entonces, justo mi amigo me ve, ¿qué estás haciendo, no? Y yo, pues tendiendo mi cama. No, pero yo, ¿cómo que no voy a tender? Pues no manches, no, o sea, me dice, pero no, es muy simple, ¿por qué jalas así el colchón? El colchón tiene un espacio, justo me empezó a explicar, el área y la masa y el espacio que se encuentra el colchón sobre la base es de esta dimensión. El peso es el mismo, pero como esté en un área más grande, la fricción establecida con la base es mayor por el área de contacto. Y entonces cuando tú jalas, al peso le agregas la fricción generada, la masa y el volumen. ¿Y qué pasa si simplemente lo ladeas y lo jalas? El área de contacto del colchón, la superficie, es menor. Y yo, wow, ¿no? Primera vez que entiendo las nociones de masa, volumen, fricción, ¿no? ¿Por qué? Porque me la habían enseñado ¿cómo? En una pizarra, con números, con fórmulas, que no tenían nada que ver conmigo. Como si esas nociones fueran algo ajeno a la realidad. La mirada compleja lo que nos va a permitir es reconocer cuáles son los distintos elementos. Porque además, claro, si lo miramos transversalmente, si yo no hubiera tenido padres progresistas, probablemente nunca hubiera aprendido a tender la cama. ¿Por qué? Porque me hubiera acostumbrado a que me la tendiera mi mamá o mi hermana. Y después mi esposa.
Por supuesto, por supuesto. Sí, no, no es mentira. Por supuesto que sí. ¿No? Cada quien se pone el saco si le queda. Entonces, pero si me explico, allá hay otro elemento. Hay otro elemento que atraviesa. Pero además, ahí les va. Si yo hubiese pertenecido, o a lo mejor fuera de la generación de mis tatarabuelos, tal vez tampoco hubiera aprendido eso, porque tal vez no hubiera tenido colchón. ¿No? Mi abuela dormía sobre tablas de madera. Entonces, allí está otro elemento que atraviesa. Entonces, obviamente, no todos los maestros... Ah, claro, entonces ahora llevémonos el ejemplo del colchón para enseñar masa y volumen a todos los estudiantes del país. Pues no, por supuesto que no lo podemos hacer, pero sí lo hacíamos así. Ese es el problema de la lógica de la epistemología y la perspectiva positivista y clásica, que pretende que hay una verdad única e incuestionable y que como esa verdad única e incuestionable hay un solo camino para llegar a ella. Y nadie está desacreditando el conocimiento científico, al contrario, es recuperar incluso varias de las propias discusiones de muchos filósofos y científicos clásicos, de entender que el proceso de acercamiento al conocimiento va más allá de la binariedad o de la búsqueda de la verdad per se, sino que es un proceso de cuestionamiento constante. Y entonces yo me acuerdo, por ejemplo, que en mi primaria, en el cuarto de primaria, nos llegaban los libros, creo que iba en tercero o cuarto, no sé. Y entonces estaba el libro de geografía y había que hablar de, pues, el mundo, ¿no? Y de la diversidad de culturas en el mundo. Cuando apenas empezaba a discutir este tema, no, que la diversidad y todo. Y yo no sé a quién se le ocurrió ni cómo, pero yo solo me acuerdo que abrí mi libro, porque nos decían, bueno, ahora lean sobre la diversidad de las culturas. Y yo decía, sí, qué padre, bien, entonces, vamos a leer. Y entonces yo abrí mi libro y decía, palabras más, palabras menos, como, es importante entender la diversidad porque en cada país hay distintas formas de pensar. Y entonces decía algo así como, piensa en los viajes que has hecho por distintas partes del mundo. Y decía, o sea, no he salido ni de Iztapalapa, no frieguen, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Sí me explico? O sea, hay una desconexión total de la realidad. Lo vemos en los libros de texto, en las narraciones. ¿Cuántos de los autores que elegimos para dar nuestras clases de física, biología, química, cuántos son mujeres? Son latinoamericanas. Y perdón, pero no es que hay más. Pues sí, sí hay más, pero también hay muchísimas mujeres latinoamericanas, científicas. En México tenemos una maravillosa, Julieta Fierro. ¿Y quién recupera las reflexiones de Julieta Fierro para dar clases de astronomía, de física? Y es brillante, tiene videos, tiene documentales, tiene libros publicados. Ah, pero no salimos de Einstein. Y no estoy despreciando el conocimiento o el saber planteado también por ellos. Ni los estoy equiparando. Lo único que estoy diciendo es, parece que seguimos vendiendo una única mirada. Y ahí tenemos las discusiones. Eso, por ejemplo, ahora sí ya otra vez, va a ser una de las cosas que nos va a poner sobre la mesa las perspectivas feministas y que nos van a decir, tenemos que reconocer que existe un sistema patriarcal que anula la presencia de todo lo que no es masculino, blanco y heterosexual en la tradición de la construcción del conocimiento. Y ojo, no vayan a ser como un colega, que no voy a decir su nombre para no quemarlo, que yo estaba dando una plática y al final me decía, ¿entonces qué? ¿Me salgo de la conferencia? Porque yo soy europeo, varón, blanco y heterosexual. Y yo le decía, pues como quieras, si te quieres salir. Yo no estoy hablándote a ti. Y ese comentario que él me hizo fue el mejor ejemplo de esa lógica colonial. Pensar como varones, blancos, heterosexuales, que todo lo que se diga me lo están diciendo a mí, porque yo soy el centro del mundo. Esa es una tradición encarnada. Y esa tradición encarnada se llama patriarcado, nos guste o no. Cuando hablamos del patriarcado,
no estamos atacando al hombre, a la persona. Yo no estoy diciendo, porque no es una pugna entre hombres contra mujeres, no. Es comprender una estructura organizacional, una estructura institucional que nos ha llevado a mirar el mundo y a mirar el conocimiento desde una mirada y una perspectiva. Y el mejor ejemplo es precisamente la lógica, y perdón, pero tengo que decirlo. Por ejemplo, la idea de que para el inicio de la conferencia tenemos que venir las autoridades, pasar en medio de todos para llegar hasta aquí, ¿no? ¿Y qué es la lógica? O sea, yo lo primero que me dijeron, pensé en los sacerdotes que van entrando a la iglesia, ¿no? Eso, por supuesto que es profundamente patriarcal. ¿Y por qué es profundamente patriarcal? ¿Quién es el que posee esa verdad? ¿Quién es el único autorizado de subir al podio y dar la palabra? No es una mujer, es un hombre. Y siempre ha sido un hombre. Y al menos al día de hoy, y durante todavía muchos años más, por lo menos para esas tradiciones, va a seguir siendo un hombre. Y si una mujer quiere ocupar ese lugar, tiene que desarrollar características, rasgos y actitudes que lo acerquen a la estructura masculina. Y entonces tenemos a la primer gran gobernante reconocida por Occidente, Margaret Thatcher. ¿Y cómo era la corporalidad, la manera de hablar, la forma de relacionarse de Margaret Thatcher, sino total y absolutamente masculinizada? Y no estoy hablando de los estereotipos de género, ojo. O sea, no estoy diciendo, mucho cuidado con eso, no estoy diciendo, seguro era lesbiana, bien marimacha. No, lo que estoy diciendo es que su propia corporalidad, porque ese es el punto. A nosotros como varones, también el sistema patriarcal nos determina y también nos conscribe a una manera de vivir el mundo. No es en balde que por lo menos en este país, de las personas que mueren por cáncer estomacal, más del 80% sean varones. Y hoy la propia ciencia, no la mística, ni el reiki, ni nada de esto, la propia medicina está demostrando que buena parte de las enfermedades gastrointestinales están directamente relacionadas con los estímulos que se provocan en el hipotálamo y en el sistema límbico. Ergo, el mismo sistema donde se albergan las emociones. Entonces no es en balde que los hombres nos estemos muriendo de cáncer porque reprimimos nuestras emociones. Porque hay un sistema patriarcal que nos ha dicho que las reprimamos. Y así como eso, por eso no es una pugna entre unos y otros. Y por eso es importante, porque desde la narrativa, vamos a la escuela, hoy, en México sobre todo, desde educación inicial, a veces desde los 0 años. Los primeros 3 años de nuestra vida, ya lo ha dicho el psicoanálisis, van a ser muy significativos para la construcción de las primeras etapas de la identidad. Y después viene la secundaria, que es el segundo momento de despertar hormonal, neurológico, de desarrollo de conexiones intersinápticas, y que socioculturalmente es significativo para seguir avanzando en términos de la construcción de la identidad y del yo. Y que en esos momentos, y que en esos espacios, todo lo que nos narren, todo lo que nos muestren, todos los pensadores que nos compartan y todas las reflexiones que nos hagan en torno al conocimiento, al saber y la realidad, sean solo las que fueron dichas por varones, blancos, heterosexuales, europeos, y que solo validaron esas narrativas, pues por supuesto que nos hace crecer con la sensación de que siempre nos va a faltar algo. Porque no somos eso. O porque quienes no son eso van a crecer también con la narrativa de que no pueden llegar a ello. Porque además, otro de los elementos que van a poner sobre la mesa las posturas feministas en la construcción epistemológica del conocimiento es, esas narrativas también crean una lógica patriarcal en la academia y en la narración en torno al conocimiento. Y el mejor ejemplo es la construcción de ciertos mitos, por ejemplo.
el mito de que me encanta ese, el mito de que por naturaleza los hombres somos los que salimos a trabajar porque por naturaleza salíamos a cazar mientras las mujeres se quedaban a cuidar a las crías en las cuevas con los más ancianos, ¿no? Crecimos, lo vimos hasta no sé si en los libros estaba, yo no recuerdo, pero sí recuerdo a varios profesores decirlo. Y lo reproducimos cotidianamente. Eso es un mito. O sea, es una verdad histórica más mitológica que la verdad histórica creada en torno a los 43 desaparecidos en este país. Sí, es un mito. Y es un mito que se develó hace más de 80 años. Porque hace más de 80 años investigadores, arqueólogos, descubrieron restos socioarqueológicos de hembras, y me refiero a hembras porque todavía ni siquiera bipedábamos, embarazadas, liderando grupos de caza. Y de caza con Z, no de caza con S. Y al mismo tiempo encontraron en cuevas restos socioarqueológicos de machos en perfecta salud, cuidando las crías. Pero ¿quién creen que eran las personas que lo descubrieron? Pues parece como perorata, pero eran europeos, blancos, varones heterosexuales. ¿Y qué hicieron? Guardaron las evidencias por más de 50 años. ¿Cómo? No. No, seguro nos equivocamos en algo. No, eso no es cierto. Pues sí es cierto. Y así como esos hay muchas otras narrativas. Y repito, hay que despojarnos de la lógica binaria, que es lo que nos va a venir a proponer las miradas complejas. No es, bueno, entonces ahora despreciemos a todos los hombres solo por ser hombres. No, nadie está diciendo eso. De ahí lo absurdo de felicitar a las mujeres en el Día de la Mujer. Es como si felicitáramos a los estudiantes el 2 de octubre, que conmemoramos el asesinato de miles de estudiantes en este país. Entonces el 2 de octubre vamos todos a la UNAM a felicitar a los estudiantes. ¡Qué absurdo! No es una felicitación, es comprender con lo que se conmemora, implica comprender cómo hay dispositivos que al día de hoy siguen reproduciendo y que de una u de otra manera nos perjudican a todos. Y que si no los cuestionamos y comprendemos la complejidad de esos procesos, nos vamos a seguir quedando en la lógica de bueno o malo. Entonces vamos a la siguiente. Estas son las nuevas epistemologías que nos van... Ahora, ¿cómo se vive la epistemología clásica en el aula? Por ejemplo, ¿no? Y entonces decíamos eso. Tenemos al profesor o profesora como poseedor de la verdad que explica desde el pizarrón. Tenemos esta estructura hológica. Les recomiendo que vean un video que se llama Juicio a la Escuela. Lo pueden buscar así en YouTube. Juicio a la Escuela. Es muy interesante. Esta estructura, esta lógica, con la tarima, el podio, las personas viendo, es una lógica que heredamos de la perspectiva evangelizadora, escolástica. Y hacían esto en la evangelización. ¿Por qué? Porque era la manera de poder tener a muchos indios o negros, porque así se referían a ellos. Bueno, ni siquiera les llamaban negros, ¿no? Porque a los negros ni siquiera los evangelizaban. A muchos indios, y entonces poder darles la palabra para iluminarlos. Y esa tradición que viene desde esa lógica colonial, hoy la seguimos reproduciendo en las escuelas muchas veces. Incluso hasta muchas escuelas tienen tarima. Simbólicamente implica que el que esté viendo te está viendo siempre hacia arriba. Y eso es simbólico, no es cualquier cosa. Esa, por ejemplo, es un primer ejemplo. La otra, el que siempre sea el profesor el que esté hablando. La imposibilidad de cuestionar o analizar. El utilizar siempre a los mismos autores. ¿Cuántas veces decíamos en la mañana el diseño de acciones de formación para docentes? ¿Qué tanto también estamos provocándonos entre docentes o provocando a las colegas o colegas
que en vez de enseñar una postura teórica solamente o una perspectiva, ¿por qué no? A ver, veamos lo que han dicho distintas teorías científicas, en torno a este proceso de conocimiento. Y miremos las distintas perspectivas de análisis en torno a este fenómeno. No, mejor quedémonos con lo que ya está. No lo cuestionemos. Y apréndetelo así. Y lo dices porque, y lo haces porque yo te lo digo. Y entonces, claro, nos horrorizamos si no podemos reprobar. Y calificamos la conducta o la asistencia, ¿no? Y llegamos al grado de que el propio estudiante termina a veces aprendiendo. Estamos tan preocupados y preocupadas porque los y las estudiantes aprendan a obedecer. Y en la educación pública estamos preocupadísimos. Y esto es una consecuencia de las lógicas de la epistemología clásica. ¿Por qué? Porque el conocimiento ya está dado. Tú no lo cuestiones, tú no lo analices, tú apréndetelo, obedece, reproduce lo que te estoy diciendo. Y les tengo el spoiler. Mientras nosotros que trabajamos con hijos de campesinos, obreros, clase media, hijos de otros y otras colegas que tienen muchas de las mismas condiciones que tenemos, económicas y de vida, estamos muy preocupados por enseñarles a obedecer a sus hijos. Mientras los hijos de los verdaderos poderosos en este país y en el mundo, no los que van a las escuelas de paga pequeñas, los que realmente tienen el poder hegemónico en este país, en esos espacios les están enseñando a sus hijos a mandar. Y se cierra perfecto la pinza. Nosotros estamos enseñando a obedecer porque tenemos que tener el control, porque somos la autoridad, porque somos los poseedores del conocimiento, mientras allá les están enseñando a mandar. ¿Y qué es lo que va a proponer? ¿Cómo cambiamos ese paradigma? Pues por supuesto que no va a ser de un día para otro, pero ¿cómo podemos empezar? A lo mejor simplemente empezando a revisar otros tipos de autores o de pensadores u otros referentes. A veces es tan simple como simplemente tomar otros referentes, contextualizar. Que esa es una de las apuestas que estamos intentando impulsar desde la Secretaría de Educación Pública. De ahí la idea del codiseño. El codiseño no es, ahora cualquier conocimiento es válido. No, es reconozcamos a partir de sus saberes, a partir de sus experiencias y del conocimiento de los contextos, cómo podemos estos contenidos irlos contextualizando. ¿Para qué? Para problematizar y mirar la complejidad de la realidad. Pero ¿quiénes tienen mejor contacto con la realidad sino ustedes mismos y ustedes mismas? Las y los docentes, no desde el centro del país, no incluso desde el centro de cada uno de los estados. ¿Sí me explico? Y decía la maestra Xóchitl Moreno en una pregunta que le hacían en una de las conferencias que daba. Entonces, va a haber 120 y tantos mil programas analíticos y decía, pues sí, podría haberlos. ¿Por qué no? Porque puede haber 120 y tantas mil realidades en cada una de las comunidades. Eso no quiere decir que no hay estructuras comunes. Ojo, que no hay contenidos importantes que van a garantizar también. Pero es reconocer y pararnos en otro lugar, en la perspectiva del conocimiento. Entender nuestra coparticipación en el proceso de construcción y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entender la valía y la importancia de la contextualización, de la inclusión de esos agentes que han sido negados en las narrativas oficiales, hegemónicas de construcción del conocimiento. Hoy, por ejemplo, están muy escandalizados por el tema del dijistes, hablastes, ¿no? Y hay una lingüista, doctora de doctorado, en lingüística,
investigadora del Colmex, que ya salió a hacer todo un análisis y a decir, es que justo esa es la forma como precisamente hoy la ciencia lingüística está poniendo el dedo en la llaga sobre la importancia de comprender los procesos de la lengua. Y así es como en Harvard, así es como en Cambridge, en Estados Unidos, en varios de los países, en la UNAM, en varias de las universidades, se está avanzando en términos de cómo podemos mirar y reconocer los procesos del lenguaje. Porque la otra es la perspectiva de pensar, y nadie está diciendo ahora está bien y todos digan dijiste, nadie está diciendo eso. Si revisamos esos propios libros, lo que vamos a mirar es que lo que hay es el análisis, cómo hablamos la lengua, cómo hay distintas implicaciones y formas de hablar la lengua, pero cómo la lengua tiene una estructura. Y es importante conocer esa estructura para avanzar en términos de la comprensión de esa estructura. ¿Para qué? Para la comunicación. Porque eso es lo importante. Entonces, hay que despojarnos de esa perspectiva y lo que hoy se está proponiendo es recuperar una noción del conocimiento que permita despojarnos de la idea de que enseñar o aprender es solo memorizar o obligar a memorizar. Es solo obedecer y mandar. Rompamos esa dicotomía. Siguiente, por favor. ¿Qué hora es? Bueno, ya me voy a ir muy rápido ahora sí. Siguiente, por favor, lo prometo. Entonces, la práctica docente desde estos dos enfoques. La epistemología clásica nos va a llevar a una perspectiva racionalista del conocimiento. El profesor como el único poseedor de la realidad o de la verdad. Una figura incuestionable. Y ojo, eso pasa desde el aula a todos los niveles, ¿no? Porque así como tenemos el profesor que dice, tú cállate porque no sabes, aquí el que sabe soy yo, podemos tener el director que dice, a ver, no, maestra. O sea, aquí la directora soy yo o aquí el director soy yo y yo ya estuve 30 años dando clase y eso no se hace así. Se hace como yo le digo que lo haga. Pero también podemos tener el jefe de enseñanza o el supervisor o la supervisora que igual diga, a ver, maestra directora, no esté inventando. Sí, está bien padre, pero no. Aquí dicen que hay que hacerlo así. Oh. Yo soy el poseedor de un conocimiento y de la verdad. ¿Y qué pasa? Que nos lleva a la idea de la docencia como instrumento para replicar el conocimiento. Y entonces por eso tenemos capacitación, porque el docente, el jefe de enseñanza, el supervisor, no puede también co-crear, imaginar, mirar a partir del contexto. Solo sigue una instrucción, la reproduce para que llegue a su fin. Mientras que en las epistemologías, las nuevas epistemologías, lo que nos proponen es recuperemos una mirada crítica y humanista. Y ojo, una mirada crítica no es ser criticón, así como ser materialista no es ser superficial, ¿eh? O sea, una mirada crítica no implica estar criticando todo. Una mirada crítica implica una perspectiva o el pensamiento crítico. Les recomiendo que vean el video que se mandó para Consejo Técnico Escolar de la maestra Berta Orozco, lo explica, de la doctora Berta Orozco, lo explica muy significativamente. El pensamiento crítico implica la posibilidad de estar analizando, reflexionando, cuestionando y mirando los distintos elementos que constituyen un fenómeno de la realidad, basada en el contexto. Una docencia basada en el contexto. No una docencia basada en lo mandatado desde el centro, sino basada en el contexto real. Capaz de reconocer a los grupos históricamente vulnerados. Ustedes saben lo que puede significar. Imagínense ustedes por un momento a un niño o una niña de la Costa Chica de Guerrero, si no estoy mal, en Sonora también hay una comunidad afromexicana muy importante, ¿no? En Veracruz. Ustedes imagínense por un momento a un niño o a una niña afromexicano tomando una clase donde se habla de la tradición histórica y la construcción identitaria de este país y viendo que figuras como Morelos, Guadalupe Victoria, que la tradición afromexicana ha sido medular en la construcción de la identidad de este país.
Imaginen lo que puede sentir y lo que le va a significar saberse parte de la construcción de la historia de este país, a las comunidades indígenas. Y no como, ay, sí, miren, hubo un indito que llegó a la presidencia, Benito Juárez. No, como la tradición de pensamiento filosófica que acompaña. Eso es importante. Reconocer a los estudiantes y a las estudiantes como interlocutoras e interlocutores válidos, capaces de transformar la realidad. Eso es medular. No podemos transitar hacia una otra manera de construir docencia si no partimos de reconocer que nuestras y nuestros estudiantes son también interlocutores e interlocutoras válidas para el diálogo. ¿Y el diálogo para qué? No quiere decir que ahora es, bueno, a ver, ¿ustedes qué quieren aprender? No, pues de nada. Ah, ok, está bien, no damos clase. No, nadie está diciendo eso. ¿Cómo podemos contextualizar estos contenidos a la realidad y a los intereses de los estudiantes si no les preguntamos cuáles son sus intereses? Si no les preguntamos cómo es su realidad concreta. Y cuando se habla de la comunidad al centro, no se habla de que ahora la escuela va a abrir sus puertas y llamar a una gran convocatoria para que ahora eduquemos a toda la comunidad. Pobres maestros. No. El centro de la educación, lo dice el artículo 3 constitucional, siguen siendo las niñas, los niños y adolescentes. El punto es cómo les miramos. Si les miramos como individuos aislados de un contexto o los miramos como parte de un contexto comunitario. Si reconocemos que el problema de lo educativo no es un problema del maestro. La lógica de la epistemología clásica es que también delega toda la responsabilidad sobre el poseedor del conocimiento. Como si el proceso de enseñar a aprender fuera exclusivo de la escuela y del maestro o la maestra. En el proceso de enseñar, aprender, de construir conocimiento, también intervienen las estructuras familiares, también intervienen los medios de comunicación, también interviene la sociedad. Las y los niños estamos, las y los jóvenes, las personas, también estamos aprendiendo en nuestros distintos espacios de socialización. Si la escuela no genera un vínculo con esos distintos espacios de socialización, si no trae a las discusiones escolares los distintos aprendizajes, nociones, conceptos y categorías con las que los niños y las niñas entran en contacto en sus distintos espacios de la realidad, vamos a seguirlos mirando aislados de una realidad concreta. Y va a seguir pasando que terminemos la licenciatura, la ingeniería o la escuela normal y digamos, ay, hasta que fui a la realidad aprendí. Ay, como si la escuela estuviera ajena a la realidad, ¿no? Y entonces, siguiente. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que les decía, no? ¿Cuáles son los enfoques de la nueva escuela mexicana? La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. El centro ya no es la evaluación, no es la cuantificación, no es el cumplimiento de estadísticas para entrar bien en una lógica estandarizada. Además, diseñada en realidades totalmente ajenas a las nuestras. El centro es la persona, es la dignidad y la igualdad sustantiva. El desarrollo humano integral del educando. La reorientación del sistema educativo mexicano, la incidencia en la cultura educativa a través de la corresponsabilidad y la transformación social en la escuela y la comunidad. Es decir, no podemos seguir cargando las y los maestros la responsabilidad de la educación de todas las niñas y niños de este país. Tenemos un papel importantísimo, por supuesto que lo tenemos, pero también, por supuesto, que es medular e importante el papel de lo que están haciendo las estructuras familiares. Y quienes hemos dado clases y quienes hemos estado frente a grupos lo sabemos perfectamente. Podemos trabajar con niños que tienen problemas de violencia o que tienen problemas de acoso o de bullying o que tienen problemas de lectoescritura y trabajar con ellos una semana completa de lunes a viernes y estar dándole seguimiento y de repente se van el fin de semana y parece que uno dice, ups, ¿qué pasó? ¿Quién me lo cambió? ¿No?
Como el meme, yo había ponido un niño aquí, ¿no? Y ahora me trajeron otro, ¿de qué se trata, no? Pues sí, porque por supuesto que las estructuras familiares también juegan en el proceso educativo de ese niño. Entonces, ¿por qué no generamos sinergia y vinculación también con ellas? Eso es importante. Claro, acorde a nuestros contextos, habrá contextos donde no podamos. Y entonces a lo mejor no se trata de traer a los papás y las mamás y ahora también educarlos, pero se trata también de recuperar esas narrativas que ellos encuentran, conocen en la propia casa y también analizarlas. Siguiente, por favor. Ya, la que sigue, la que sigue. Y entonces la NEM va a estar centrada en la formación integral de niñas, niños y adolescentes y va a tener como objetivo promover un aprendizaje inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo de toda su formación académica. Y sobre todo no olvidar priorizar la atención a poblaciones vulnerables. Y entonces es transitar de la lógica del trabajo en equipo de, bueno, a ver, reúnanse y hagan un trabajo. Y ahora sí que como, justo como el meme de la casa que está así toda chueca y tiene el techo bien grandote y esta es una consecuencia del trabajo en equipo, al trabajo colaborativo. No es el trabajo desarticulado. Y el trabajo colaborativo, ¿qué va a implicar? Pues que haya conflictos, por supuesto. Y el conflicto es una oportunidad. Es una oportunidad para ver, ¿para qué? Pues para mirar justo cómo estamos acostumbrados a trabajar, a resolver, a construir, a dialogar y a escucharnos. Y no podemos transitar en esta dinámica si no reconocemos algo que es bien importante. Una, la diversidad como piedra angular de los procesos de aprendizaje. No es la diversidad o no es la inclusión como vamos a incluir a los que son diferentes. Todos somos diferentes. Por eso uno de los ejes articuladores es la inclusión, pero desde la perspectiva crítica y decolonial. ¿Qué implica la inclusión? Lo que implica es que si falta uno, no estamos todos. ¿Y qué implica que falte uno? Implica que de una o de otra manera falte en las narrativas que construimos, en las dinámicas que imaginamos, en las discusiones que proponemos, en el trabajo que llevamos a cabo. Si falta uno, si falta una perspectiva, una mirada, un niño, una niña, una noción cultural, un saber contextual, entonces no estamos todos. Porque la diversidad no es algo que está allá afuera. Y las miradas complejas y las teorías de la complejidad en todas las distintas disciplinas y en todos los espacios interdisciplinarios, lo que nos van a decir es eso. La diversidad no es una categoría que hace referencia a lo otro. La diversidad es una categoría que hace referencia al nosotros. Porque todos y todas somos diversos. Y ahí está la riqueza. Es precisamente en esa perspectiva diversa donde podemos encontrar la piedra angular del aprendizaje. Esa posibilidad, esas distintas miradas para la comprensión de ese fenómeno y la explicación de ese fenómeno, el que nos va a permitir mirar todos los elementos o buena parte de los elementos que lo componen. Reorientar la organización de los aprendizajes y asumir el carácter temporal y transformador del conocimiento. Dejemos de reproducir la idea de que el conocimiento es una verdad incuestionable. El conocimiento es un proceso de relación con la realidad, de explicación de los distintos elementos de la realidad y que nos permite comprenderla. ¿Para qué? Para transformarla. Pero si pensamos en el conocimiento como algo acabado, inamovible, incuestionable, entonces ¿qué queda de transformar? Y entonces, si está bien y es una verdad, ¿por qué seguimos como seguimos? ¿Por qué este país sigue siendo el primer país con feminicidios en el mundo? ¿Por qué seguimos siendo uno de los primeros 10 países con mayores altos índices de obesidad mórbida, de muerte por estrés, de muerte por asesinato? ¿Por qué? Si yo enseño muy bien todas las disciplinas y todo lo que enseño como una verdad, pues a lo mejor también ahí no estoy diciendo que sea la responsabilidad,
Pero también ahí hay una perspectiva que nos hace pensar que entonces no puede cambiar, porque ya está dado. Y reconozcamos a las maestras y los maestros como actores claves para la resignificación de la estructura formal del currículo. ¿Con base qué? En su experiencia, en el contexto. Y cuando decimos maestras y maestros, no solo nos referimos a aquellos que están frente a grupo. Ustedes son maestras y maestros también. Todas y todos los que estamos involucrados en el sistema educativo nacional, de una u otra manera somos maestras y maestros, no solo porque enseñamos y aprendemos, sino porque estamos involucrados en ese proceso de enseñar y aprender. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Siguiente, de múltiples formas, pero una de las cosas que nosotros pensamos que es importante reconocer es no olvidar dos principios medulares. El de inclusión fundamental, lo que les decía, si falta uno no estamos todos, si falta uno o una no estamos todas ni todos. Y de justicia curricular, reconocer que el currículo tiene que responder a la realidad, no a una idea, no a una perspectiva como verdad. Tiene que responder a la realidad. Si la escuela no recuperamos la agencia de la escuela y del proceso de conocimiento como una oportunidad para repensarnos como sociedad y empezar a transformar lo que necesitemos transformar para reconstruir el tejido social, para generar relaciones más equitativas, para dejar de matarnos entre nosotras y nosotros, entonces, ¿de qué sirve la escuela? ¿Para tener un título? ¿Tener un buen trabajo? Con todo respeto, pero hoy ya ni siquiera eso es como tal una garantía. Eso es una narración heredada de algún momento. Pero hoy la realidad concreta e inmediata nos hace ver que el problema va mucho más allá. Y tenemos ejemplos y experiencias en Colombia, en Brasil, en Finlandia, en varios países de todo el mundo, donde cuando la escuela ha empezado a recuperar las discusiones del contexto y las ha llevado a la realidad y ha posibilitado y construido otras maneras incluso de relacionar, es lo que plantea la educación para la paz. Y es lo que permitió en varios países africanos, por ejemplo en Uganda, poder reconstruir varios de los elementos del tejido social después de las lógicas de racialidad que generaron el exterminio o el intento de exterminio de comunidades Tutu, por ejemplo. Tenemos una oportunidad inmejorable. Pensemos en el proceso de conocimiento y en el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso de encuentro humano. Y reconozcamos que en el encontrarnos, en el cuestionarnos juntas y juntos, en el revisar juntas y juntos lo que estamos haciendo, en el reconocer nuestras diversidades, es donde vamos a poder encontrar las herramientas que nos permitan imaginar y construir un mundo donde quepan muchos mundos. Muchas gracias. Muy amable, doctor. Gracias. Sí, maestros, quien tenga alguna pregunta, maestras, maestros, adelante. ¿Me pueden prender el micrófono tantito? Primero que nada, gracias por no preguntar nada. Ay, sí, no, y segundo, me gustaría invitar, y desde la Federación estamos haciendo un esfuerzo en varios sentidos porque comprendemos la complejidad del proceso educativo. Hace un rato yo hablaba de varios de los programas o algunos de los programas que se están intentando. Sabemos que falta mucho, lo sabemos, pero programas como La Escuela es Nuestra, las becas para los jóvenes, los niños, madres solteras y demás, están pensadas en términos de cómo vamos caminando con todos los elementos que contribuyen. Y creemos también en la importancia de la revalorización de las y los docentes. Y en ese sentido queremos invitarles también desde este lugar a que ustedes se permitan
empezar o continuar o fortalecer la relación y la organización entre ustedes para recuperar sus saberes, para recuperar sus experiencias. Hoy, afortunadamente, las propias tecnologías nos permiten incluso desde intercambiar textos, reflexiones. No perdamos esas posibilidades y esos espacios. Y sepan también que las puertas de la Dirección General de Formación Continua, docentes y directivos están abiertas. Cuando gusten escribirnos, compartirnos, con todo gusto para nosotros será muy enriquecedor también escucharles. Muchas gracias, maestras y maestros. Muy bien. Para continuar con el programa, con la palabra reconocimiento nos referimos usualmente al agradecimiento público, notorio y formal, de los talentos, esfuerzos o rasgos resaltantes de alguien. En esta ocasión, la licenciada Marcela Ramírez Jordán, en representación de la maestra Lucía Aimé Castillo Pastor, secretaria de Educación del Estado de Tamaulipas, y la doctora Olga Janet Reyes García, directora de la Dirección de Formación Continua y Actualización Docente, entregan un presente en agradecimiento al doctor Rodrigo Castillo Aguilar por la valiosa participación en los trabajos realizados en este día. Adelante. ¡Ay, qué padre! Gracias. Es una agenda de cuero tamaulipeco. Muchísimas gracias. ¡Ah! ¡Wow! ¡Ah, claro! Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, en verdad. Maestras, maestros, para cerrar este evento de conferencia se les solicita a las autoridades pasar para la fotografía oficial y ponernos de pie, por favor.